Saludarla a Estela Díaz. Estela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, un gustazo tenerte entre nosotros. Estela Díaz es ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Es una observadora muy aguda, a quien considero muy inteligente también de la realidad y, bueno, por supuesto, de la realidad política. Así que la verdad es que he leído algunas entrevistas tuyas en los últimos días. Hay algunas cuestiones que a mí me parecen sumamente interesantes de lo que has remarcado. La figura de Cristina Fernández de Kirchner está omnipresente en la política argentina, pero al mismo tiempo la pregunta, yo la hacía recién al comienzo del programa, es ¿puede ser Cristina quien encarne esa especie de set de ideas que tienen que ser superadoras de lo que estamos viendo en el Frente de Todos? Mira, creo que Cristina es la principal líder política en la Argentina, es quien hizo además la posibilidad de reconfigurar una alianza política que posibilitó el triunfo del 2019. Sí. Y además lo hace en un contexto donde ella viene hace, podemos decir, 10 años, atacada, estigmatizada, bueno, señalada como la principal ladrona de la Argentina, bueno, todos los estigmas que en los últimos años se agudizaron en una espiral de violencia que dio, bueno, el hecho más grave de nuestro periodo de 39 años de democracia, que fue el intento de asesinato, nosotras decimos magnifemicidio político. Y ella expresa en ese liderazgo algo que las derechas que vos describías ahora y los describís en general en tus análisis, atacan también de una manera privilegiada, porque el odio al feminismo, a las mujeres, a las agendas de género, es un odio que expresan todo el tiempo, y Cristina es una figura política que además es profundamente mina, hace política como una mujer, se reivindica como tal, y ella lo decía cuando hizo su alegato respecto a lo que había pasado, que planteó toda una serie de consideraciones, pero además lo dijo como cuando era presidenta. Además porque soy mujer también. Acá hay un ataque porque soy mujer, por lo que expresan además en nuestra sociedad las mujeres en torno a confrontar a un sistema de desigualdad. Entonces me parece que ella condensa algo que en la UOM lo decía muy claro, no fue hace tanto tiempo. Se pudo vivir de otro modo, se pudo enfrentar poderes fácticos, se puede señalar, como lo viene señalando hace 2 años, en La Plata, ahora va a estar en poquitos días en el Estadio 17. La Plata, que el desafío era alinear precios con salarios y con jubilaciones. No estábamos en los niveles de inflación que estamos, y ella ya allí decía, guarda, está bien que crecemos, pero el problema no va a estar ahí. El problema va a estar en que no estamos redistribuyendo, los precios, se está perdiendo poder adquisitivo. Entonces tiene claridad. Y esa claridad para mí la expresa también en una posibilidad de esperanza, de decir, este pasado no es tan atrás, es bastante reciente, y podemos proyectarlo en una esperanza de futuro también. Me parece que es la única figura que tiene esa capacidad de condensación política de un mensaje tan claro, ¿no? Haciendo pie en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo llevándolo a un plano nacional, Estela, ¿imaginás que Cristina puede ordenar lo que es el espacio que denominamos el Frente de Todos? Es decir, ¿puede haber una especie de relanzamiento donde Cristina Fernández de Kirchner sea la persona que termine ordenando eso? Mira, yo creo que ella tiene esa capacidad. Creo que pocas personas tienen la capacidad de tener un caudal político electoral tan alto. De todas maneras hay que reconfigurar el frente, hay que mirar qué opciones políticas hay. Pero vos me nombrabas la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo soy parte de la gestión además del gobernador Axel Kicillof. Y vos fíjate que la gestión de Axel tiene una enorme ponderación. Y es altamente competitiva ¿Y esto su figura política. Pero además porque Axel está haciendo una gestión que
tenemos que remontarnos a muchas décadas atrás para pensar en alguna gestión parecida. Te diría casi la primera de la democracia que fue peronista, que fue Antonio Cafiero. Claro. Y está haciendo una gestión con una vocación enorme de transformación, de colocar al Estado presente. Dice, hay dificultades muchísimas en la provincia de Buenos Aires. Las abordamos, las ponemos sobre la mesa, las discutimos y trabaja incansablemente con los 135 municipios de la provincia. En la provincia ha habido, no solo en pandemia, ahora una inversión en obra pública histórica y se hace en todos los municipios. 60, 61 gobierna nuestra oposición. Bueno, hay una gestión que no te la puede negar nadie, ni los de la oposición. En realidad te la pueden decir los que no están en gestión, pero los que están en gestión lo reconocen todo el tiempo porque reciben esas acciones. Ese es el camino. Y además, con los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, los públicos, en los que tiene incumbencia el gobierno, viene negociando paritarias que le vienen ganando a la inflación. Los docentes en la provincia con Vidal quedaron 27 puntos por debajo. En promedio los salarios perdieron 20, pero el sector público y los docentes perdieron más aún. Le fue peor aún que el promedio que ya venía yendo mal. Peor, además de que sabemos la persecución política, la Gestapo sindical, la persecución a los docentes. Parece que fue hace mucho tiempo, pero no. Fue ahora. Todavía ahora están recién abriéndose procesos judiciales de esa situación. Además, atacar como atacaba Vidal a un sector tan feminizado como es el sector de la docencia. Y recordemos una cosa, que les quería cobrar presentismo. Estaba obsesionada con ponerle presentismo a la docencia. ¿Y quiénes cuidan? Digo, lo contrario de un debate feminista, que es quiénes cuidan. Bueno, todas estas discusiones en la provincia de Buenos Aires se dieron, no solo que se aumentó más que la inflación el salario, sino que hubo una paritaria con todo el sector público y se incorporaron licencias que reconocen los cuidados, incluso de manera de las nuevas familias, si hay 2 mamás, 2 papás, para que los papás tengan más tiempo de cuidado. O sea que es lo contrario de lo que vemos como el discurso dominante que parece que quiere correrse más a la derecha. Digo, acá hay un gobierno en ese sentido en la provincia de Buenos Aires. Cristina encarna ese debate como la figura política principal de esa discusión a nivel nacional y a mí me parece que va a ser profundamente ordenadora. Así haya paso, no haya paso o internas para definir quiénes van a ser los candidatos, no creo que haya nadie que esté en mejores condiciones de encarnar de este modo una esperanza hacia el futuro, ¿no? Me interesó mucho una idea que leí también en una de las entrevistas vinculado a lo que uno podría considerar que es una especie de herencia del gobierno del expresidente Macri en términos de la deuda, ¿no? Y cómo eso en algún punto era sumamente ostensible y se discutía y estaba omnipresente y en algún momento, obviamente con el transcurso del tiempo y el avance en la gestión del gobierno del presidente Alberto Fernández, eso se fue mutando, se fue transformando en ¿qué? Bueno, en limitaciones que ya forman parte de nuestra cotidianeidad y que forman parte de los límites que deben enfrentar los dirigentes políticos en la Argentina. Es decir, hoy la deuda ya no es la deuda de 45.000 millones de dólares, sino que hoy es tener que ir cada 3 meses a rendirle cuentas al Fondo Monetario, que te autoriza o no sobregirarte en términos de lo que es el gasto público, por ejemplo. Y cómo eso se oponía, y lo hacías en una especie de contraste, a la posibilidad de generar mayor cantidad de derechos vinculados, por ejemplo, a lo que son políticas de género. ¿Cómo funciona eso y cómo llevarlo hacia adelante, ¿no? Porque esas limitaciones van a seguir estando. Mira, vos sabés que yo creo que a Macri ha permitido una cierta amnesia o anestesia a la pandemia. Creo que la pandemia posibilitó que borremos más rápidamente la desastrosa herencia. El desastre a este país que le provocó a Macri en 4 años no tiene parangón con otros periodos históricos, ¿no? Porque la deuda de 44.000 millones es con el fondo, pero nos dejó una deuda de 100.000 millones. Y esa deuda tiene otro correlato. Porque lo reconocía Duhovne, lo reconocían ellos con los organismos cuando iban a pedir crédito, que el país era de los más desendeudados del mundo, que las empresas
no tenían ni un tercio de deuda y que los hogares tenían apenas un 5% de deuda. El correlato de la enorme, gigantesca deuda que nos hipoteca este futuro, el futuro de las políticas de inversión en más derechos sociales y económicos y de diverso tipo, también ha tenido un impacto fuerte en el endeudamiento de los hogares. En las cifras cerca de la pandemia, el INDEC decía que el 85% de los beneficiarios de la AUH estaban endeudados. ¿Y endeudados para qué? Para gastos corrientes, por medicamentos, por zapatillas porque empezaban las clases o la mochila, por ese tipo de cuestiones. O sea que el impacto en el deterioro de la calidad de vida cotidiana de esa deuda general es gigantesca. Nosotros, de hecho, en la provincia estamos llevando adelante un programa que va a impulsar el desendeudamiento de las mujeres sostén de hogar, justamente en el sentido de salir de ese círculo que te lleva a niveles de pobreza del que no podés salir porque además se endeudan con esas tarjetas que pagás el 200% de interés. Entonces, no solo, me parece que el desafío que tenemos es además demostrar que no solo este problema de la deuda y del acuerdo con el fondo, que están todo el tiempo revisando las pautas y sabemos en qué sentido, en sentido de por lo que ellos llaman austeridad, políticas de ajuste, poner el centro en los equilibrios y no en los equilibrios internos de las necesidades de las mayorías, sino que afecta también en todo este sentido de deuda que nosotros lo estamos pensando para abordarlo como política pública, porque tenés que responder también a eso, no solo a los y mejorar la calidad de ingresos, sino como salís de un círculo de endeudamiento de los sectores populares que genera un ahogo enorme y además unos niveles de especulación que son insostenibles. Bueno, esos son grandes desafíos que se tienen. Creo que hay oportunidades en Argentina para enfrentarlos, como son lo que fue Vaca Muerta y lo que es Vaca Muerta, como son las posibilidades que ha generado mucha polémica, pero luego de las audiencias de exploraciones offshore, las discusiones del cambio energético, del cambio de la matriz energética la transición, ¿no? Y de la transición, pero siendo Argentina un país que tiene riquezas fundamentales, como el litio, como el petróleo, como el gas, bueno, ¿cómo se hace para que haya una inversión en el sentido de valor agregado, de generación de dólares? Y bueno, todo esto... es una gran discusión, ¿no? Bueno, esta es la gran discusión, pero acá el tema es que vienen a saquearnos esto. Esa es la discusión hacia el 2023 y la que están diciendo desembosadamente la derecha es desregulemos todos, entreguemos el país, anexémoslo a los intereses de las grandes corporaciones. O construyamos un proyecto de una sociedad sostenible, con inclusión, con derechos para las mayorías. ¿Quiénes expresan eso? Y ese es el gran desafío que tenemos. Yo creo que Cristina es quien mejor lo expresa. No es casual que después del atentado su primer acto público haya sido en la UOM, con trabajadores y trabajadoras del sector industrial, planteando que ahí está el centro. Ahí está el centro y no hace tanto tiempo que vivimos. ¿Cuál fue la gran diferencia de los gobiernos de Néstor y Cristina? Más de 5 millones de puestos de trabajo formal. O sea que no es un sueño tan lejano, es algo a donde debemos volver a poner el foco y el protagonismo de las mujeres en ese camino. Por eso nosotros decimos que el ataque a Cristina en algún modo es un ataque a los liderazgos femeninos de las mujeres que han sido una resistencia al neoliberalismo. El protagonismo de las mujeres en la resistencia al neoliberalismo es enorme porque además hacemos comunidad, defendemos la vida, cuidamos en las familias, en los barrios, discutimos. Bueno, por ese camino hay que poner eso en valor y hay mucho de eso
que no lo tratan en los medios masivos de comunicación, pero que está ahí, sí, que es convocable, que está presente y que para mí es el mensaje de la esperanza. Bueno, acá lo tratamos, acá lo conversamos. Ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido muy amable. Nos metemos de lleno en el plano económico, la discusión por la inflación y este concepto que daba el ministro de Economía, Sergio Massa. A ver, lo escuchamos. Los empresarios pueden hacer un esfuerzo